Esto es Semana 420, un programa donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad contemporánea. El objetivo de este programa, Semana 420, es a través de la revisión de algunos acontecimientos periodísticos de los últimos días relacionados con la planta de cannabis, tratar de comprender, de aportar al entendimiento de qué va esta gran cantidad de fenómenos relacionados con la misma planta. Soy Osvaldo Olivas desde Florida. Comenzamos este episodio de Semana 420 del 30 de agosto de 2025. En días atrás vamos a revisar noticias que parece que no están relacionadas entre sí, pero todas son la misma planta. En el medio MJ Biz Daily se publicó el pasado 26 de agosto esta noticia que señala que Google, la multinacional de internet Google, lanzará un programa piloto. Lanzó un programa piloto que permitirá la publicidad de cannabis en Canadá. Según MJ Biz Daily, Google Ads lanzó un programa piloto que permite a negocios de cannabis en Canadá anunciarse a través de sus plataformas, siempre y cuando estén en cumplimiento con las leyes federales en Canadá. Recordemos que en Canadá fue el segundo país del mundo en legalizar el uso adulto del cannabis en 2018. Primero fue Uruguay durante la administración del presidente Mujica. El segundo fue Canadá, que en 2018 legalizó el uso adulto, pero todavía no estaba permitido o no estaba... algunas de las compañías, aunque podían cumplir con la legislación, no se habían animado a aceptar dinero de las compañías de cannabis. Aquí en este caso Google considera que si puede aceptar dinero de anunciantes que se dedican a la producción, cultivo, venta, distribución de productos de cannabis de uso adulto, cannabis alto en THC, también conocido como marihuana. Entonces, esto es algo que Google no podría hacer en Estados Unidos, porque es ilegal a nivel federal, pero en Canadá sí acepta el dinero de los anunciantes, al menos en este programa piloto. Más información sobre eso en MJB Daily. El asunto de la publicidad, como señala bien este artículo, ha sido uno de los mayores retos de las compañías que participan en el negocio de la planta en Canadá y en otras partes donde es legal. Porque se legaliza, pero no se legaliza la publicidad. Este es un caso en particular, por eso es novedoso. De eso va. En Estados Unidos no podría hacer esto Google, la verdad. En otras noticias tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. En Colombia están ocurriendo noticias interesantes en torno a la planta. Vamos a ver, este video es una noticia. Les contamos que de Noticias Caracol de hace 10 días. Hoy es 30 de agosto 2025. Estas noticias de hace 10 días, pero
Está interesante porque vamos a otro punto. De acuerdo con Noticias Caracol, El gobierno se prepara para dar un salto clave en la regulación y comercialización de la flor de cannabis medicinal que podrá adquirirse en farmacias y droguerías con fórmula médica. Nicole Buitrago, ¿en qué consiste este proyecto y cómo sería el proceso? Catalina, buenas tardes. antes de continuar con esta nota de Noticias Caracol, en Colombia, en este momento, es legal cultivar, producir cannabis con fines eh, medicinales, incluso producir flor de cannabis y exportarla. Se puede enviar a Canadá, creo que sí a Canadá, a Alemania, a otros mercados. Se puede exportar, es legal exportarla, pero no es legal comercializarla dentro de Colombia, ni siquiera dentro de su programa medicinal, la flor. Y esto es lo que pretenden cambiar. Pues lo primero que hay que mencionar es que este es un decreto en el que viene trabajando el gobierno nacional desde hace más de un año precisamente por la complejidad de este tema. Pero en el borrador de decreto ya quedó establecido que el propósito principal es que pacientes con enfermedades como algún tipo de esclerosis lateral, también epilepsia y Alzheimer, entre otras, puedan acceder. Estas enfermedades que menciona la reportera de Noticias Caracol ya están avaladas para uso medicinal de cannabinoides en la regulación médica de Colombia, pero no la flor seca. No se puede vender flor seca, cannabis a los pacientes en Colombia. A este tipo de productos o de medicamentos a base de cannabis. Lo que plantea principalmente es que los pacientes puedan adquirirlos, comprarlos directamente en las farmacias o en las droguerías del país, pero serían varios los requisitos que estarían establecidos. Lo primero es que se podría adquirir la flor natural de cannabis, pero solo los tipos que tengan que ver con el tema terapéutico y medicinal. Lo segundo sería... Hay en Colombia existe una tabla, por así decirlo, de qué tanto porcentaje, por ejemplo, para hacer un derivado para un paciente con epilepsia farmacoresistente, qué tipo de mezcla debe tener en tanto de CBD, que debe ser muy alta, y de THC, que debe ser determinada. Entonces hay ya hay categorías que se administran a los pacientes a través de fórmulas magistrales y de productos estandarizados en el sistema médico ya de Colombia, pero no tiene que ver con la flor seca. La flor seca, recordemos que también se pueden cultivar variedades que tengan específicamente cierto nivel de CBD y de THC, así como de otros cannabinoides, terpenoides y flavonoides. Bajo una prescripción médica o una fórmula como normalmente se hace desde el sistema de salud, pero acá todavía hay un vacío y es que no se sabe cómo se va a reglamentar, si lo van a tener que dar las CPS o las IPS que tratan a estos pacientes. Esto ya es un asunto burocrático de Colombia, pero es interesante que están tratando de abrir el acceso a comprar y la comercialización. Esto es importante para quienes cultivan, para abrir su mercado. La comercialización de flor seca, recordemos que el pacientes tengan acceso a comprar flor seca no significa exclusivamente que la van a fumar, también pueden ellos mismos hacer sus propios derivados en sus casas, que no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que sigan las indicaciones de un médico en el caso de esos pacientes no, con enfermedades como epilepsia, como esclerosis, etcétera, espasticidad. Difícilmente los médicos se los van a prescribir en flor seca, van a continuar con los derivados de extractos. Simplemente expande las posibilidades que tienen los pacientes.
Ya no, estamos hablando de tratamientos tal cual médicamente, en los que existe evidencia clínica comprobada del uso de cannabinoides, eh, CBD, THC, etcétera. Entonces en Colombia están avanzados en este tema ya del conocimiento médico que existe en torno al uso medicinal de la planta. Y por otro lado, también en Colombia, hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la red social Twitter, X, como se llame, publicó un tweet, lo voy a poner en la pantalla. Dice el presidente Gustavo Petro en este tweet del 26 de agosto de 2025 a las 6:25 pm. Si el Congreso hubiera legalizado el cannabis, no tendríamos un traqueto matando colombianos humildes innecesariamente, más papistas que el Papa. El cannabis es legal en la mayor parte del mundo y Naciones Unidas consideró que no es dañina en la salud humana, dice el presidente Gustavo Petro. La nota a la que hace alusión el presidente de Colombia dice que hay histórico cargamento de droga. Policía y ejército incautaron más de 8,000 kilogramos de marihuana en el Huila. La droga provenía del departamento del Cauca y su destino eran países de Sudamérica. Viene una fotografía de muchos paquetes que fueron incautados, 8 toneladas de cannabis alto en THC, cultivada fuera de la legalidad, llamada coloquialmente marihuana. Hay personas que creen que el uso de la palabra marihuana ayuda al estigma, o sea, se sigue manteniendo el estigma. Hay otros que creemos que es el nombre de ciertas variedades. Entonces hubo un decomiso de esta gran cantidad de cannabis ilegal. Iba a ser exportada a Sudamérica. Y dice el presidente de Colombia, ¿por qué estamos batallando con esto? Que no se legaliza el cultivo, ¿por qué no ocurre esto por la vía legal? En Colombia tienen un par de años en el Congreso, específicamente el representante Juan Carlos Lozada y otros congresistas, una propuesta para legalizar el uso adulto, legalizar totalmente el cannabis alto en THC en Colombia con fines uso adulto, recreativos, etcétera. Pero se ha enfrentado a un bloque opositor que en el Congreso colombiano ha estado dispuesto a llegar a los golpes. Que ocurrió esto hace un par de años, en uno de los 7, 8 intentos que llevan ya en años recientes de tratar de legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia. Y los opositores están dispuestos a llegar a los golpes y a lo que sea para reventar las secciones parlamentarias. Increíble. Entonces, por eso está atorado, no hay voluntad política, vaya, para que ocurra, y va a continuar hasta el presidente de Colombia lo acepta, que no hay voluntad en el Congreso para legalizar, ni siquiera su partido, etcétera. En otros temas, en otra parte del mundo, de acuerdo con este reporte,
en esta edición de Semana 420 estamos hablando de muchos sobre decomisos, porque van en incremento los decomisos de grandes cantidades de la planta, de circulación ilegal alrededor del mundo. En Francia, las autoridades aduaneras descubrieron 253 kilos de resina de cannabis proveniente de Marruecos en un vehículo, en un camión registrado en España, que iba viajando por la carretera A31. El conductor, un marroquí de 43 años de edad, fue arrestado y llevado a custodia y ya está detenido. Dice que es uno de los decomisos más grandes del año en Francia. 253 kilos de resina de cannabis marroquí en Francia. En Europa no es tan fácil conseguir cannabis alto en THC como en otras partes del mundo, pero históricamente ha sido más fácil y por lo tanto es más común el consumo de hashish, que son estas resinas hechas con los tricomas de la flor de cannabis, que son estas pequeñas glándulas que tiene, son unos brillos que tiene la flor de cannabis, unas pequeñas partículas son brillantes, se secan, ¿no? Se ponen café y al comprimirla se crea es muy resinoso la flor de cannabis y producen este asunto llamado hashish, que históricamente Marruecos es como que el líder en la producción de esto y continúa el tráfico de hashish, resina de cannabis, a Europa, en este caso Francia. En un estudio en otra noticia, en un estudio que se publicó en el medio The Guardian, el pasado 27 de agosto, dice: usuarios de cannabis que se automedican corren mayor riesgo de paranoia, según un estudio. Aquellos que toman la droga porque a causa del dolor, la ansiedad o la depresión, se encontró que eso es más común que desarrollen paranoia que los fumadores recreativos. Te voy a tratar de explicar qué va esto. Dice dice The Guardian, un estudio publicado en BMJ Mental Health, liderado por el King's College de Londres, encontró que aquellos que empezaron a usar cannabis, está hablando de un análisis de 3.389 usuarios o exusuarios, antiguos usuarios de cannabis mayores de 18 años, 3.389 con que no tienen historia clínica de psicosis, participaron en el estudio Cannabis and Me, y la investigación encontró que aquellos que usaron cannabis para automedicarse como una condición como dolor, ansiedad o depresión, y que ya habían experimentado síntomas psicóticos menores, tenían mayor score de paranoia. O sea, ¿qué tan paranoico te sentiste? Alto. Tenían mayor score de paranoia que aquellos que tuvieron menor score en su respuesta de paranoia, que usaron cannabis por diversión o porque estaban curiosos. Según el estudio, las personas que dicen, ok, voy a
usar cannabis, voy a consumir cannabinoides porque tengo un dolor o porque tengo ansiedad o tengo depresión, esto es importante, las últimas, son más propensas a sufrir paranoia. ¿Por qué? Em, para empezar, no hay evidencia clínica ni en ningún lado, pues, hay indicación de que el cannabis sea un antidepresivo. No lo es. Al contrario, es un depresor. En el caso de pacientes, de personas que ya tienen ansiedad, depresión o dolor, en muchas ocasiones ya están bajo tratamientos de medicamentos farmacéuticos. Y hay una contraindicación con múltiples medicamentos que se manifiestan a través de paranoia y mayor ansiedad en lugar de reducir la ansiedad. En muchos casos la aumenta, especialmente en altas altas concentraciones de THC aumentan la ansiedad en lugar de reducirla. Entonces, este estudio está interesante. Dice que quienes se automedican son más propensos o reportaron haber tenido un mayor grado de paranoia. Recordemos que el THC en particular provoca un estado eufórico y también en muchas personas genera cierto estado de paranoia, que en el caso de las personas que lo hacen con fines recreativos pueden sobrellevarlo mejor porque es gracioso para ciertas personas esta distorsión en el tiempo que provoca, esta paranoia de creer que todo el mundo sabe que consumen, etcétera. Pero para un paciente que ya tiene un trastorno, un desorden, ansiedad, depresión, algunos tipos de dolor, no es buena idea. Y en el caso de la psicosis y todo eso, hay muchos psiquiatras que aseguran, tienen un caso de que el consumo de cannabis con fines de uso adulto, uso recreativo, lleva a la psicosis o episodios psicóticos, nomás porque sí. No hay evidencia de ello. De lo que hay evidencia es de que personas que ya tienen un desorden, puede ser ya incluso genético, predisposición a ataques psicóticos, el consumo de cannabis sí lo detona, lo acelera y por lo tanto se recomienda que lo suspendan. Este tipo de personas con antecedentes psicóticos en su familia, por ejemplo, son las que deben evitar el consumo de cualquier tipo de cannabinoide, consultarlo con su médico. En otras noticias, en Estados Unidos, el departamento de los guardabosques, National Park Service del gobierno federal de Estados Unidos, reportó pasado 21 de agosto que guardabosques Rangers encontraron y destruyeron un cultivo ilegal de marihuana, cannabis alto en THC, según las leyes de Estados Unidos, en el Sequoia National Park. Señala que encontraron 2.377 plantas de marihuana y aproximadamente 2.000 libras, menos de una tonelada, de basura e infraestructura que fue quitada con ayuda a mano y por helicóptero, en operaciones con helicóptero. Que el daño abarcó un área de 13 acres y era un cultivo ilegal
en el Central Valley, en California. De acuerdo con el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California, solo una planta de marihuana usa de 6 a 8 galones de agua cada día, que podrían utilizarse para la vida salvaje y la vegetación. Un cultivo ilegal de cannabis ilegal en el Sequoia National Park de California, reportado por el National Park Service. El gobierno federal está incrementando las acciones en contra del tráfico de drogas a gran escala. Está aumentando en comparación con la administración anterior. En otra noticia, está interesante esto. Lo vi en una nota del medio Ganjapreneur, pero vamos directo al estudio. Un estudio reciente, publicado el 20 de mayo de 2025, investigaron el efecto de vacas, es un asunto agropecuario, que fueron alimentadas con hemp, con cáñamo, que legalmente son todas las variedades de cannabis, con hasta 0.3% de THC, son legales en Estados Unidos a nivel federal desde 2018. Hubo una investigación sobre, les dieron de comer a unas vacas flores de hemp, de cáñamo, que contienen hasta 0.3% de THC, e investigaron si los cannabinoides se trasladan a la leche que produce la vaca. Señala este estudio, titulado Cannabinoid Distribution and Clearance in Feeding Spent Hemp Biomass to Dairy Cows, vacas lecheras, and the potential exposure to Delta 9 THC by consuming milk. Dice el estudio, vamos a leer el abstract que explica de qué va. El biomasa de hemp, dice, es el subproducto del cannabinoide extraído del hemp, aunque tiene un excelente perfil nutricional, no puede usarse debido a que no se puede alimentar al ganado, no se puede utilizar para alimentar el ganado, el hemp, por la presencia de delta 9 THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, que es lo que comúnmente conocemos como THC, que dicen que se puede acumular en los productos animales, representando un riesgo para los consumidores. Este estudio investigó la acumulación y la eliminación, clearance, dice, de cannabinoides en la leche y los tejidos de vacas lecheras, para tratar de hacer un assessment del riesgo que hay para las personas que consuman leche de esas vacas, utilizando, aquí vienen unas siglas de un método que desconozco, que son UHPLC-MS, /MS. Detectaron cannabinoides en los tejidos de las vacas lecheras y en la leche, con menos de 1% de transferencia de cannabinoides en la leche. Una gran acumulación de THC fue detectada en el tejido adiposo. Y luego agrega esto: 12 días después de que se dejó de administrar el hemp a las vacas, el delta 9 THC en la leche se volvió
indetectable, pero se mantuvo detectable en el tejido adiposo hasta 30 días después de ser alimentadas con hemp. ¿Qué encontró este estudio? ¿Qué encontró? Primero, no se puede dar hemp para las vacas que producen leche porque pues, este riesgo de que se lleve el cannabinoide de la flor de hemp a la leche y que pues, la leche se puede poner high difícilmente, pero bueno, lo prohíbe la legislación, la regulación, porque no sabemos nada. Y ahora este estudio dice que cuando a las vacas se les deja de alimentar con hemp, con cáñamo, flores de hemp, de cáñamo, todas las variedades de cannabis bajas en THC, una vez que se deja de administrar, a los 12 días la leche que produce ya no tiene THC. Ahora, solo se analizó el THC, también tal vez permanecen los cannabinoides más tiempo, no lo sabemos. Y hasta 30 días permanece el THC en el tejido adiposo de la mama de la vaca. O sea, permanece en su organismo más tiempo del que lo produce para la leche. De eso va este estudio, está interesante, especialmente porque puede ayudar a las vacas, al ganado, durante sus otros periodos de vida, durante su crecimiento, todo eso es nutritivo para el ganado. Y las vacas lecheras, una vez que ya van a dedicarse, se les va a utilizar para la producción de leche, para consumo humano, podrían establecer límites en los que tienen que dejar de consumir cáñamo para que produzcan leche libre de cannabinoides. De eso va, es un estudio interesante publicado por la American Chemical Society. En mayo pasado. En otras noticias relacionadas con la planta de cannabis, de hemp, cáñamo, marihuana, ganja, es la misma, solo hay una, índica, sativa. Solo hay una planta con múltiples variedades, miles. Esta es una nota rápida se trata de que la planta no está relacionada con el tema, curiosamente. Días atrás, en este reporte del Departamento de Justicia, el DOJ, la Oficina de Public Affairs, fue este comunicado en el que anunciaron que el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de múltiples actividades criminales y luego lo van a sentenciar. El hombre de 75 años. Aquí lo interesante que tiene que ver con este programa Semana 420 es que no se declaró, o al menos no en el comunicado del DOJ, del Departamento de Justicia, encabezado por Pamela Joy Bondi, Pam Bondi, no menciona que se haya declarado culpable por tráfico de marihuana, solo de cocaína y otras drogas duras, pero no se menciona la palabra marihuana, algo que sí hace sobre la cocaína, heroína, metanfetamina. Y en el comunicado anterior de septiembre de 2024, donde se le había hecho su arraigo previo a su juicio, que al final no ocurrió porque se declaró culpable, sí se mencionaba marihuana en un reporte de septiembre 13 de 2024, Departamento de Justicia. Sí se le
mencionan los cargos que incluían la manufactura y la distribución y todo eso en la distribución de marihuana. Y en el acuerdo, por lo menos en el comunicado de la culpabilidad, el acuerdo de culpabilidad que llegó en mayo Zambada con el Departamento de Justicia, ya no se mencionan su delito de tráfico de marihuana, que sigue siéndolo, aunque sea legalizado en algunos estados, sigue siendo ilegal en el federal. Es ilegal ingresar cualquier cantidad de la planta a Estados Unidos. Eso lo llamó la atención. En otra noticia relacionada con los decomisos y esto, el pasado 25 de agosto, el sitio oficial de los guardacostas del United States Coast Guard News, los guardacostas señalaron en un comunicado un gran decomiso de drogas en el mar, en varios operativos que se están realizando en el Caribe. Primero vamos a ver la nota y luego comentamos de qué ocurre, qué está ocurriendo en el Caribe. Dice que los guardacostas de Estados Unidos llegaron a un logro histórico con el decomiso de 76,000 libras de narcóticos ilícitos valuados en 473 millones de dólares, haciendo la mayor cantidad de drogas que se han descargado en Port Everglades, Florida. Eso ocurrió el lunes 25 de agosto. Señala que decomisaron 61,740 libras de cocaína y aproximadamente 14,400 libras de marihuana, que serían 6.5 toneladas más o menos. Haciendo noticias de grandes decomisos. Aquí es donde la planta de cannabis ilegal, conocido aquí legalmente como marihuana, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se cruzan con este fenómeno. Seguramente en las próximas semanas estaremos viendo un incremento de noticias de este tipo de operativos en el Caribe, porque el US Navy, los guardacostas, están poniendo mayor atención en esta zona del mundo. De hecho, algunos buques de guerra están enviándose ya a las Islas Vírgenes, con lo que parece ser tener como objetivo establecer una especie de estrategia alrededor de Venezuela, está claro. Pero esto va a influir en un mayor número de operativos en contra del tráfico de drogas vía marítima. De eso va, por eso está interesante, se está incrementando la presencia marítima, la vigilancia marítima en aguas estadounidenses y de territorios estadounidenses en el Caribe, así como de otras naciones aliadas que le permiten recorrer sus límites territoriales en el mar. Se está incrementando la presencia de los operativos y parece que se va a crecer esto en contra del tráfico marítimo de drogas. Y aquí nos habla más o menos de la cantidad, del porcentaje de tráfico de cocaína en comparación con el de marihuana. 61,740 libras de cocaína y 14,400 libras de marihuana que tenían como destino Estados Unidos. Aunque se ha legalizado en muchos estados, no cesa tráfico. También hay nuevas rutas de tráfico de grandes cantidades de cannabis, de marihuana, hacia República Dominicana. En otras
noticias, no es suficiente. Todos estos temas que tienen que ver con decomisos, con cultivos, con estudios que se hacen sobre el impacto que puede tener el uso de la planta con fines agropecuarios, de ganado. Al final es una planta, es un asunto agrícola. Se tratan de lo mismo, pero enfrentan todavía la ilegalidad de la planta a nivel federal en Estados Unidos y en otros países. Lo mantiene el tráfico de drogas y mantiene la planta de cannabis, de marihuana, porque pues, es alta en THC. Legalmente eso es marihuana. En esta narrativa de la lucha contra las drogas, y todo indica que se va a mantener ahí durante un tiempo. De la misma manera está abriéndose el camino poco a poco para el uso medicinal del cannabis, del gel del cáñamo y de las variedades que también son conocidas como marihuana, porque legalmente lo son, con fines medicinales, porque para algunos usos medicinales vigilados siempre por médicos especializados en tratamientos que tienen que ver con el sistema endocannabinoide, están avanzando en los procesos y la evidencia clínica de cómo puede ayudar a muchos pacientes de ciertas enfermedades o condiciones médicas en específico, pacientes con epilepsia, pacientes con cáncer. Nada de cannabis cura el cáncer, no hay evidencia que cure el cáncer. Clínicamente hay evidencia de que ayuda a las personas a sobrellevar los efectos negativos, los daños que provoca la quimioterapia, como náuseas y vómitos. Los cannabinoides ayudan, de acuerdo con la FDA ya, y el Departamento de Salud. Hay evidencia clínica comprobada, actual, de que ayuda a pacientes en tratamientos con quimioterapia. No hay ninguna evidencia de que cure el cáncer, no lo hay. Ayuda a ciertos síntomas que padecen los pacientes con cáncer para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Ayuda a también, hay evidencia clínica de que los cannabinoides ayudan a pacientes con epilepsia farmacoresistente, es decir, que no responden a medicamentos que la medicina alópata, los médicos no tienen tratamientos para ellos y responden a tratamientos con cannabinoides muy específicos. También hay otros casos como la espasticidad, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple. Les ayuda a reducir la espasticidad, que es este asunto relacionado con la movilidad de los músculos, etcétera. Por un lado, hay avances científicos, investigación de cómo la planta, sus derivados en particular, ayudan a pacientes de al menos 7 condiciones o indicaciones médicas. Por otro, el uso adulto, conocido históricamente como uso recreativo, continúa, y la ilegalidad de la planta, el estigma, el prohibicionismo, hacen que la misma planta de cannabis nos muestre muchas historias distintas que parece que no tienen nada que ver entre sí, pero lo son. La misma planta, cannabis sativa L, y sus múltiples intersecciones en nuestro mundo, nuestra sociedad, en este primer cuarto del siglo XXI. De eso se trata este programa, Semana 420, cada fin de semana en YouTube, de aportar al entendimiento,
a la comprensión, a la inteligencia humana que tiene que ver con los temas que se relacionan con la planta de cannabis. Son muchos y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivas de Tampa, Florida, semana 420. Gracias por su atención.